que no es lo mismo el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. No es lo mismo. El bautismo que predicaba Juan o el que realizaba Juan es un bautismo. Nunca en la Biblia se habla de bautismo, ¿no? Juan fue el que trajo el bautismo y lo hizo como que para preparar a la gente para recibir el Mesías. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 4, lo puede leer. San Marcos dice: apareció Juan en el Jordán dando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Era un bautismo que Juan hacía para que la gente estuviera bien dispuesta para recibir a Jesús. Pero el bautismo que predicó Jesús, que está en el Evangelio de San Mateo, en el último capítulo, San Mateo 28, verso 19, Jesús, antes de subir al cielo, llama a los discípulos y les dice: vayan por todo el mundo, hagan que todos sean mis discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es el mismo bautizo el que predicaba Juan al bautizo que ustedes y yo recibimos, porque el que predicaba Juan era para disponer la llegada de Jesús, y el que ustedes y yo recibimos, que fue el que proclamó Jesús, es para pertenecer a la iglesia que fundó Jesús, que es la iglesia. Yo le predico para que usted entienda por qué nosotros bautizamos a los niños y no cuando la persona está adulta. Pero es que Juan Bautista bautizó a Jesús y Jesús se bautizó a los 30 años. Sí, pero es que no era ese el mismo bautismo que nosotros recibimos. Hermano, no confunda las cosas. Uno es el bautismo que recibió Jesús, que predicó Juan. Otro es el bautismo que recibimos nosotros, que proclamó Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera enseñanza. 2, porque nos bautizamos. Hermano, lo que hace el bautismo no es el río. Entonces, como a Jesucristo lo bautizaron en un río, usted también lo tienen que bautizar en un río. No. Y como a Jesucristo Juan Bautista le echaba agua por encima, eso no fue que lo agarró ahí del pelo y lo consumió allá como si se fuera a desquitar, no. Lo que hace el bautismo no es el río, es el agua. El signo del bautismo es el agua. ¿Signo de qué? De nueva vida, que lava. Cuando usted se baña, usted queda como nuevo, así lo dice. Usted llega de hacer deporte, de trabajar, y usted se baña y dice: uy, quedé como nuevo. El bautismo a usted lo deja como nuevo. ¿Cuál es la novedad del bautismo? Que usted pasa de ser criatura de Dios a ser hijo de Dios. Pero eso no significa que lo tienen que bautizar. A usted lo pueden bautizar en una alberca, en una piscina, en un río, en un lago o en una pila, echándole agua ahí por inmersión en la cabecita. Lo que hace el sacramento, la bendición, es el agua que lo baña. El signo es el agua, no el lago ni el río. Y entonces, ¿por qué bautizar a los niños? Porque resulta que el bautismo tiene ese poder. A usted lo convierte en hijo de Dios. Anoche yo algo le hablaba a la gente, que cuando a usted le nace un niño, a usted le nace una niña, ustedes cogen la garrapatica así de chiquitico y se lo llevan para una oficina de registro o una notaría y registran el niño para que el niño tenga una ciudadanía. Nació en Colombia, es colombiano. Nació en España, es español. Nació en Estados Unidos, es americano. Nació en Japón, es japonés. Pequeñito, el niño no se da cuenta. El niño no le dice a usted: ¡Antica, no, yo no quiero ser español! El chino no dice eso. Él se da cuenta que es ciudadano español cuando ya tiene uso de razón. ¿Por qué usted bautiza al niño? Para que desde niño él tenga una identidad: hijo
de Dios. Es integrante, es miembro de una nueva ciudadanía que dice la palabra de Dios. ¿Cuál? La ciudadanía del cielo. Es heredero del cielo y pasa a ser hermano de Jesucristo, porque somos los hijos de Dios. Entonces ese es el sentido. Es muy distinto ser amigo del gerente a ser hijo del gerente. Es muy distinto ser amigo del rector a ser hijo del rector. ¿Cómo le dice el amigo del gerente en la empresa? Le dice doctor, jefe, don fulano. ¿Cómo le dice el hijo? Papi, papá. ¿Cómo le dice el alumno, que aunque sea amigo del rector al rector? Rector, señor rector, profesor no sé qué, doctor fulano. ¿Cómo le dice el hijo? Papi, papá. ¿Cómo nos enseñó Jesucristo a decirle a Dios? Padre, papá. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Antes de Jesucristo, ¿cómo se le decía a Dios? Dios todopoderoso, Señor de los ejércitos, gran Señor y Creador. Todos esos términos que usted encuentra en la Biblia, Jesús nos enseñó a decirle Padre. Y para ser padre necesitamos ese rito, lo que es la inscripción, el registro de su hijo, la matrícula de su hijo en la iglesia, en la vida espiritual, se llama bautismo. Y a partir de ese día, usted es hijo de Dios.